Hi. Welcome to the Journal of Discourses audiobook channel. We present the following discourse, translated into Spanish. For the English version, you'll find a link in the description box below. Suscríbete a nuestro otro canal, Revista de Discursos, para futuros lanzamientos en español. Revista de Discursos. Volumen 20. Discurso 18. Pronunciado en la sala de reuniones de la sección norte de la Conferencia de Londres, el domingo 9 de marzo de 1879 por la tarde. Los temas incluyen agradecimiento por las muchas revelaciones que Dios ya ha dado, aceptación individual del Evangelio y de nuestros convenios, las terribles guerras desoladoras, incluidas Europa y América. Será una guerra de barrio contra barrio, de ciudad contra ciudad, de pueblo contra pueblo, de condado contra condado y de estado contra estado. Por el Elder Orson Pratt. Es un placer, hermanos y hermanas, que me levanto ante esta pequeña asamblea para dirigirme a ellos sobre los temas que me lleguen al corazón. Por mucho conocimiento e información que pueda tener un orador, no importa, Dios puede, por su espíritu, hacer uso de los más incultos, si tan solo lo buscan y tienen fe en Él, para que pueda hablar a través de ellos para edificación de los que escuchan. Disponemos de una gran cantidad de información que el Señor ha revelado desde lo alto en diferentes periodos de la historia del mundo, así como en nuestros días. Información que es de la mayor importancia para la familia humana. Información que tiene relación con nuestra felicidad y bienestar eternos en el mundo venidero, si podemos obtener suficiente espíritu de verdad para impartir esa información a nuestras mentes. Nosotros, los santos de los últimos días, vivimos en una época del mundo peculiar. Somos llamados por el Todopoderoso, por una nueva revelación. No hemos asumido este nombre sobre nosotros, es un nombre que el Señor dio por revelación directa a través del profeta y vidente José Smith. El Señor le habló, como siempre lo hacía con los que fueron enviados a edificar su iglesia en la tierra. Por lo tanto, esta iglesia no ha sido edificada sobre las opiniones de los hombres, ni sobre el conocimiento de los hombres, ni sobre las doctrinas y convenios de los hombres. Pero desde el principio, antes de que existieran los santos de los últimos días, o la iglesia verdadera, el Señor dio una revelación respecto del momento en que debería organizarse la iglesia. Unos pocos habían creído, unos pocos se habían arrepentido, unos pocos habían sido bautizados para la remisión de sus pecados y unos pocos habían sido confirmados, por la imposición de manos, para el don del Espíritu Santo. Fueron organizados en una iglesia por mandamiento, y el mismo día en que así fueron organizados, el Señor señaló los deberes de los miembros y también de los oficiales de la iglesia. También se reveló que en la iglesia del Dios vivo debería haber apóstoles inspirados. No asumimos el apostolado nosotros mismos, no recogimos esta información en nosotros mismos, pero el Señor dio revelación al respecto. Y, en verdad, no hay una sola doctrina que los santos de los últimos días crean o practiquen, sin que el Señor nuestro Dios haya dado revelación sobre ese tema o esa doctrina. En primer lugar, antes del establecimiento de la iglesia, el Señor, queriendo establecer nuevamente su reino en la tierra, se preparó para ello criando a un niño, un joven, inculto en las escuelas de teología. Este joven fue inspirado desde lo alto. Dios envió a sus santos ángeles para que le ministraran y le dio poder para producir un registro sagrado de una rama de la casa de Israel, un registro, en otras palabras, de un resto de Israel, que habitaba el gran continente occidental. Sus registros fueron producidos por este niño, este joven, inculto y sin educación. No intentó establecer la iglesia mientras traducía esos registros. Este fue el primer deber que requirió de sus manos, a saber, traducir las planchas de oro que descubrió, con la ayuda de un instrumento llamado Urim y Tumim. Este instrumento sagrado se utilizaba en la antigüedad para consultar al Señor. Este joven continuó la obra de traducción desde el otoño del año 1827 hasta 1829, según lo permitieron el tiempo y las circunstancias. Era un hombre cuyo padre era pobre y, en consecuencia, tenía que ocupar una parte de su tiempo trabajando para obtener las comodidades necesarias de la vida.
Pero él, después de unos 2 años y medio, logró terminar e imprimir el expediente, que contiene unas 600 páginas. Después se tradujo este registro y el manuscrito se puso en manos de cierto impresor en Palmira, estado de Nueva York. Y después que fue impreso, y el Señor hubo preparado todas las cosas, entonces dio mandamiento a este joven para que organizara la iglesia. Es decir, establecer en la tierra el reino de los últimos días del que habló Daniel, el profeta. Y dio el nombre con el que debía llamarse él mismo. A saber, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En lo que respecta a nuestras formas de gobierno de la Iglesia, también nos guiamos por revelaciones escritas e impresas. No se nos dejó a nosotros mismos a conjeturar o simplemente a basar nuestra opinión con respecto a cuáles son los diversos deberes de los funcionarios de la Iglesia. Pero el Señor señaló claramente el deber de un apóstol, diciéndonos que era uno de los oficiales de la Iglesia, que es su deber recibir revelación. Recibir comunicaciones de los cielos, como lo hicieron los apóstoles en la antigüedad, y administrar en todas las ordenanzas de la doctrina de Jesucristo. Y regular la Iglesia y velar por ella, y administrar en todas las cosas espirituales. El Señor también señaló los deberes de los élderes y del sacerdocio menor. Ahora bien, no habríamos sabido nada acerca de lo que se llama el sacerdocio menor, si no hubiera sido por una nueva revelación. Leemos acerca de 2 sacerdocios en la Biblia. Un aguacé llama sumo sacerdocio al sacerdocio según el orden de Melquisedec. El otro era llamado el sacerdocio menor o el sacerdocio según el orden de Aarón, el sacerdocio levítico, como algunos lo denominarían. Pero no sabíamos nada acerca de estas cosas solo en la medida en que el Señor las reveló. No había nadie que nos tomara de la mano y nos dijera, tenemos el sacerdocio de la Iglesia, podemos enseñaros cuáles son los deberes de los respectivos oficiales, pero estas cosas había que aprenderlas de nuevo. El Señor no consideró oportuno al principio darnos la plenitud de la autoridad que después reveló. Nos dio el sacerdocio menor. ¿Y cómo lo hizo? No estaba en la tierra. Podrías haber buscado en todas las diversas iglesias cristianas, edificadas entre todas las naciones, y no haber podido encontrar entre ninguna de ellas lo que se llama el sacerdocio menor, según el orden de Aarón, y sin embargo se nos dice, en el registro judío, la Biblia, que el sacerdocio de Aarón es un sacerdocio eterno, que debía continuar mientras el sol y la luna perduraran. Es decir, cuando los hombres fueron reconocidos lo suficientemente dignos de tener ese sacerdocio en la tierra. Nunca se ha extinguido. Ha estado en los cielos todo el tiempo. La muerte no quita autoridad de naturaleza divina a ningún ser humano una vez que se le ha conferido, si es fiel hasta la muerte. En consecuencia, hubo personas en los cielos que poseían ese sacerdocio, pero nadie en la tierra, nadie que alguna vez pretendiera tenerlo, entre las denominaciones cristianas. Y el pueblo judío, que pretende tener el sacerdocio levítico, rechazó y rechaza aún al verdadero Mesías, en consecuencia, su sacerdocio es nulo y sin autoridad, y no pudieron, por tanto, administrar el bautismo, para remisión de los pecados, como dice Juan. Lo hizo el Bautista, el precursor de Cristo, quien ostentaba ese sacerdocio. No había, por tanto, otra manera de que este sacerdocio volviera a establecerse en la tierra, sino que fuera enviado desde el cielo. Y el Señor hizo esto. Sin Él, todos nuestros ministerios habrían sido en vano. No podríamos haber oficiado sin algún tipo de autoridad o sacerdocio. ¿Cómo lo restauró el Señor? En respuesta a una oración humilde y solemne, antes de que se levantara la iglesia, el Señor envió a su ángel Juan Bautista a 2 de sus siervos, a saber, el traductor de la obra, y también el escriba que escribía de su boca. Este ángel vino, puso sus manos sobre sus cabezas y los ordenó al mismo sacerdocio que él mismo tenía. También fueron instruidos por ese ángel acerca de la naturaleza de los deberes de ese sacerdocio. Se les dijo que debían bautizar al pueblo, como lo hizo Juan en la antigüedad, para la remisión de los pecados, pero no tenían poder, mediante este sacerdocio, para imponer sus manos sobre los creyentes bautizados, para que pudieran recibir el Espíritu Santo.
Esa autoridad no pertenecía al sacerdocio menor, sino que requería un poder mayor que el sacerdocio levítico para administrar esa ordenanza divina para el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, estas personas hasta ahora solo podían bautizar en agua. Pero buscaron diligentemente, sabiendo por la Biblia y también por el libro de Mormón, que estaban traduciendo, que la imposición de manos para el don del Espíritu Santo era una ordenanza sagrada y santa, y que sin ella, la Iglesia no podía organizarse en la tierra. Sabiendo esto, suplicaron ante los cielos que Dios condescendiera a darles un sacerdocio superior, que les permitiría también administrar esas ordenanzas superiores del Evangelio. El Señor escuchó sus oraciones y les envió 3 personajes celestiales. ¿Qué autoridad tenían estos 3 personajes angelicales? Ocuparon el apostolado. Eran los antiguos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, 3 de los más conspicuos de los antiguos apóstoles. Fueron enviados como ángeles ministradores. También les confirieron el apostolado. El apostolado posee este sacerdocio superior, según el orden de Melquisedec, un sacerdocio mayor que el de Aarón. Y por lo tanto, cuando recibieron el apostolado, o esta autoridad divina, se les mandó reunir a los creyentes bautizados, imponerles las manos y confirmarles el don del Espíritu Santo. De esta manera se organizó la Iglesia, el 6 de abril de 1830, en Fayette, condado de Seneca, Nueva York, o más bien comenzó a organizarse, porque hay muchas cosas además de estos primeros principios del Evangelio que he nombrado, que son deberes esenciales necesarios para ser practicados entre el pueblo de Dios. Después de que fueron así organizados y confirmados por la imposición de manos y se convirtieron en miembros de la Iglesia, entonces se hizo necesario que hubiera otros oficiales, como líderes, guías y personas, con diferente autoridad, para administrar en sus respectivos llamamientos entre el pueblo, y de ahí se dieron diáconos, maestros y ancianos, y al cabo de un tiempo obispos. Ahora, teníamos poco conocimiento de los deberes de los obispos. Sabíamos lo que los religiosos sectarios expresaban con respecto a los obispos, que debían administrar principalmente las cosas espirituales, pero el Señor nos dio una visión completamente diferente de este tema, de lo que habíamos aprendido de la religión sectaria. Dio por revelación los deberes de los obispos, que debían ostentar la presidencia del sacerdocio aarónico, que debían administrar todas las cosas temporales y no solo las espirituales, y finalmente se señalaron otros oficiales, de vez en cuando. Con el tiempo, a medida que la Iglesia crecía y entre estos, el Señor había dicho a sus siervos, aproximadamente un año antes de la organización de la Iglesia, que se nombrarían 12 apóstoles, y que el Señor les designaría quiénes deberían ser estos 12 apóstoles. Estos 12, a su debido tiempo, fueron llamados y ordenados, por mandamiento del Todopoderoso, y también tuvieron sus deberes especificados por revelación. Sus deberes eran más particularmente velar porque el Evangelio fuera predicado a cada nación, parentesco, lengua y pueblo sobre la faz de nuestro globo. Primero, llevarlo a las naciones gentiles, y después de haber completado nuestra misión a los gentiles, entonces nuestro llamamiento y deberes serían para con la casa de Israel esparcida en los 4 confines de la tierra. Llevamos ya casi medio siglo cumpliendo la primera parte de nuestro deber, es decir, publicar el Evangelio a las naciones gentiles. Hemos procurado diligentemente, año tras año, publicar buenas nuevas de gran gozo a todos los diferentes pueblos sobre la faz de la tierra, en la medida en que los gobiernos y las leyes de los respectivos gobiernos de estas naciones permitieran el Evangelio de la Iglesia de Cristo, que se establecerá entre ellos. Por lo tanto, hemos procurado diligentemente cumplir nuestra misión entre los gentiles. No hemos ido a la casa de Israel, porque ese no era el mandamiento. El Señor nuestro Dios nos mandó predicar a los gentiles primero, advertirles y testificarles que sus tiempos están casi cumplidos, y que entonces el Evangelio del reino debería ser apartado de entre ellos y transferido a la casa de Israel. Hemos sido fieles, creo, en Inglaterra, en Gales, en Escocia, en Irlanda y en el continente, entre las naciones europeas, en la medida en que sus leyes lo permitían, y también entre los diversos estados de la Unión Americana y en los dominios británicos, Canadá.
Y hemos tratado de ser fieles en la realización de nuestro testimonio también ante las colonias británicas en la India. Y también en las zonas meridionales de África. Y también en Gibraltar y en Australia del Sur y Nueva Zelanda y en todos esos diversos países, tratando de advertir a las naciones gentiles acerca de lo que el Señor, nuestro Dios, está empezando a hacer aquí en la tierra. Habiendo establecido su reino, lo ofrece primero a estas naciones gentiles, si lo reciben. Y cuando se consideren indignos del reino, indignos de la vida eterna, indignos del mensaje que Dios les ha enviado, y persigan a sus siervos y a su pueblo todo el día, y cierren sus santuarios, sus iglesias, sus capillas, sus lugares de reunión y sus lugares de adoración contra este mensaje, y cuando ya no pueda encontrar lugar entre ellos, para llevarlos al conocimiento y comprensión de la verdad, el Señor, después de un tiempo, designará por revelación y decir a sus siervos: basta. Habéis sido fieles en trabajar en mi viña, por última vez. Porque era decreto del cielo, que esta será la última vez que trabajará en su viña. Es la hora 11ª, la última advertencia que se dará a las naciones de la tierra, primero a los gentiles y luego a la casa de Israel. Cuando se vuelvan indignos de este gran y gozoso mensaje que se les ha presentado, los siervos de Dios, como ya he dicho, se lo revelarán para que ya no limiten su misión a los gentiles. Pero recibirán una comisión del Todopoderoso de ir a los restos dispersos de la casa de Israel, donde quiera que estén ubicados. Los indios americanos son descendientes de un remanente de la tribu de José con una mezcla de los descendientes de uno de los reyes de Israel de la tribu de Judá. Por tanto, Judá y José están mezclados, y Dios enviará entre ellos sus siervos, y recibirán los anales de sus padres. Creerán en esos registros que sus antepasados guardaron por inspiración y creerán en las revelaciones que contienen. Es su Biblia, así como el Antiguo y el Nuevo Testamento son la Biblia de los judíos que vivieron en Jerusalén. Ellos, los indios, no la rechazarán, sino que la obedecerán, prácticamente la recibirán y se convertirán en una rama poderosa de la casa de Israel. Los siervos del Señor también serán enviados a los judíos, algunos de los cuales están aquí en Londres. Algunos están mezclados con las distintas naciones de Europa. Muchos cientos de miles de ellos se encuentran en Asia y en todas las naciones. Estos judíos deben ser advertidos cuando terminemos con los gentiles. Y comenzarán a creer en Cristo, según las profecías que están contenidas en el palo de José. Comenzarán a creer en el verdadero Mesías y se reunirán en su tierra, la tierra de Palestina. Y habrá muchos del pueblo de Israel, que están esparcidos en las islas del mar, en las islas del Pacífico, que recibirán la obra. Y el Señor hará en medio de ellos señales, señales y prodigios, y desnudará su brazo, tal como lo profetizó Isaías al cumplir sus pactos con la casa de Israel. Y desnudará su brazo de manera muy diferente de lo que ha hecho entre los gentiles. Porque entre los gentiles, es cierto, Él ha sanado a los enfermos. Ha abierto los ojos de los ciegos. En algunos casos ha hecho cantar la lengua de los mudos. Y los ha sanado de diversas enfermedades. Y ha habido un cierto grado del poder y los dones del antiguo evangelio, manifestado como en tiempos antiguos entre las antiguas iglesias gentiles. Pero no llamo a esto el desnudo del brazo del Todopoderoso en tanta plenitud como se predice en el registro judío, la Biblia. Está dejando al descubierto su brazo en pequeña medida. Y tenemos grandes motivos para estar agradecidos cuando escucha las oraciones de sus siervos, cuando sana a los enfermos, cuando muestra su poder como en la antigüedad, en estos dones y bendiciones espirituales, que pertenecen especialmente al Evangelio de su Hijo. Pero cuando hablo de que el Señor desnudará su brazo ante los ojos de todas las naciones, me refiero a lo que se predice en este libro, llamado la Biblia, cuando las aguas se dividirán nuevamente, e Israel pasará por tierras secas. Calzados, como se hacía en la antigüedad. Cuando el gran abismo tendrá una calzada por en medio de él e Israel pasará por él con pie seco. Cuando menciono que el Señor desnudará su brazo ante los ojos de todas las naciones, me refiero a ese tremendo poder, especificado por los antiguos profetas, que se manifestará ante todas las personas, todos los gobiernos, naciones y países sobre la faz de toda la tierra. Israel regresará con poder.
¿Estará Dios con ellos cuando regresen? Él lo hará. Él irá literalmente delante de su campamento, como ellos salen de entre las naciones, como lo hizo en tiempos antiguos cuando lo sacó de esa única nación de los egipcios. Luego hubo una demostración de gran poder, grandes señales, grandes maravillas. El Señor se dignó hablar con los hombres del cielo. Descendió sobre el monte Sinaí y su voz fue oída, como la voz de un trueno, por las numerosas multitudes de Israel que estaban reunidas al pie del monte. Sobre aquella montaña manifestó su poder haciéndola temblar en gran manera, sus relámpagos y truenos eran vistos y oídos y por lo tanto esto estaba desnudando su brazo de hecho. Y desde aquel día hasta hoy, Israel, cuando está esparcido entre las naciones y cuando desea hablar de la grandeza de su Dios y magnificar su grande y santo nombre, todavía se refiere a las señales y prodigios que se realizaron al librar a sus padres del poder. Tierra de Egipto, al dividir las aguas del Mar Rojo. Todavía se refieren a la nube que vieron sobre su campamento durante el día y al brillo del fuego llameante durante la noche. Todavía se refieren a las numerosas revelaciones que les fueron dadas mientras permanecieron 40 años en el desierto. Todavía se refieren a las aguas del Jordán que se dividieron cuando entraron en la tierra de Palestina. Pero eso fue solo una demostración del poder del Todopoderoso ante las naciones que se encontraban en esa vecindad inmediata. Llegará un día en que esto se manifestará sobre toda la faz de la tierra, cuando el Señor Dios organizará los campamentos de Israel entre las diversas naciones y los traerá a sus propias tierras. El profeta Ezequiel, lleno del espíritu de inspiración y esperando por el poder de ese espíritu el tiempo en que serían traídos de regreso y reunidos en un solo cuerpo, en el desierto, dice que el Señor debería suplicarles cara a cara. Para enfrentar, como suplicó a sus padres en el desierto y en la tierra de Egipto. Véase Ezequiel capítulo 20. Así que vemos que viene un día de poder, un día de maravillas y un día de maravillas, cuando el poder del Señor, con gran juicio, estará sobre las naciones de los impíos. Y también cuando su gloria esté sobre el pueblo de su pacto, quienes serán restaurados a sus propias tierras. El mensaje que ahora se nos ha confiado es parte del gran y último mensaje de advertencia a las naciones de la tierra, primero a los gentiles y por último a la casa de Israel. Y cuando terminemos de advertir a los gentiles, la proclamación que el Señor nos ha dado será entregada a Israel en las islas del mar y entre las diversas naciones. Y se reunirán en la tierra de su herencia. Entonces Jerusalén será redimida y se establecerá un templo sobre su antiguo fundamento en tierra santa. Entonces las naciones de la tierra verán el cumplimiento de nuestras palabras. Les hemos dicho durante los últimos 49 años que el Señor Dios había comenzado una obra para preparar el camino antes de su venida, para preparar un pueblo para soportar su presencia, para reunir a su pueblo de los 4 confines de la tierra en uno, para que estén preparados contra el día en que el velo de la eternidad se rasgue y la voz del Señor se escuche hasta los confines de la tierra. Entonces verán el cumplimiento de nuestras palabras, entonces sabrán con seguridad, si no lo saben antes, que hay un Dios en esta obra, que ha comenzado una proclamación y un mensaje por última vez, para preparar el camino ante la venida de su Hijo de los cielos. Pero antes de que llegue ese gran día, permítanme predecir ante este pueblo lo que pueden esperar, lo que con toda seguridad sucederá, y lo que eventualmente les causará un hormigueo en los oídos. Y el sonido del mismo les causará un hormigueo en los oídos. Temblar en gran manera, es decir, los juicios que decreta el Todopoderoso, para ser derramados sobre las naciones de los gentiles que no se arrepientan. Mientras este mensaje se transmite entre ustedes, es un tiempo de relativa paz, es un tiempo en que el Señor nuestro Dios les está concediendo la proclamación de misericordia y les ha dado paz en sus hogares, paz entre ustedes mismos. No hay guerras civiles entre vosotros, aunque haya algunas guerras extranjeras que ocasionalmente perturban la paz de la gente. Pero el Señor ha sido especialmente favorable al pueblo de esta isla, mientras sonaba el pregón, durante los últimos 43 años entre vosotros. Pero esto no siempre continuará. Pueden estar seguros de que se avecina un cambio, ya que pueden estar seguros del cumplimiento de todo lo que alguna vez se haya dicho por boca de los antiguos siervos de Dios. Se avecina un cambio en los asuntos políticos de estas naciones.
Gran Bretaña no escapará. ¿Cuál será este cambio? Habrá diversas causas que lo provocarán. Un cambio será este, que vosotros, sin ser profetas, podéis, con un poco de reflexión, comprender por vosotros mismos. Sabéis que Inglaterra, desde hace muchos años, ha sido la gran nación manufacturera del mundo entero. Han buscado en vosotros vuestras manufacturas y dichas mercancías se han llevado a todas partes de la tierra. Y esto ha mantenido ocupados a vuestros trabajadores y a los pobres. Han tenido abundancia para aprovechar al máximo su tiempo. Habéis enviado una gran cantidad de vuestras manufacturas al continente americano, al pueblo de los Estados Unidos, pero el escenario está cambiando. Pues cualquier persona, con un poco de reflexión, puede ver que el cambio ya comienza a llegar y además con mucha facilidad. Las naciones a las que habéis exportado vuestros productos están empezando a fabricarlos para sí mismas. Esto corta el comercio con Gran Bretaña. La nación americana está empezando a fabricar para sí misma, y no solo para sí misma, sino que incluso está enviando sus manufacturas a esta pequeña isla. Y la gente aquí está empezando a comprar productos y manufacturas estadounidenses con preferencia a los suyos propios. Esto deja en su país a un gran número de establecimientos manufactureros y tiene una población excedente de muchos millones, desalojada, por así decirlo, sin empleo, que apenas puede obtener lo suficiente para mantenerse día a día. ¿Este estado de cosas va a mejorar? No, no será así. Puede que haya tiempos prósperos por una temporada corta, pero pronto pasarán. Y se acercan tiempos que esta nación no ha experimentado, ni ellos ni sus antepasados desde hace muchas generaciones. Podría continuar y decirles muchas cosas en relación con las consecuencias de que las personas queden sin empleo. Podría retratarlo, pero no deseo angustiar a la gente con respecto a este asunto. Vosotros mismos podéis ver que cuando la gente se encuentra en apuros, por falta de pan, por falta de ropa, por falta de las comodidades necesarias para la vida, y se ve conducida a la desesperación, podéis juzgar por vosotros mismos cuál debe ser el estado de cosas que sucederán. No tengo necesidad de retratarlos. Pero yo les diría a los santos de los últimos días a quienes se les han enseñado estas cosas durante muchos años, que se reúnan de esta nación. Y ya que les hemos señalado la vía de escape y les hemos mostrado que el Señor ha provisto con respecto a estos asuntos, para todos los que crean en Él, se arrepientan de sus pecados y obedezcan el Evangelio, no se demoren, no lo hagan. No seas flojo, no seas extravagante en tus gastos, sino esfuérzate por hacer ahorros, y en la medida de lo posible, siendo fiel y sirviendo al Señor tu Dios, reúnete de estos países. Porque viene un día de gran tribulación, un día de desolación, un día en que la patria será revolucionada, en que los pobres y los afligidos y los necesitados serán luchar seriamente por sus vidas y las de sus pequeños, en lugar de verlos morir por cientos y miles en las calles. Y puesto que ese día se acerca, santos de los últimos días, sería mucho mejor para ustedes estar fuera del país que en él. Y ojalá pudiéramos transmitir este mensaje, no solo a los santos de los últimos días, sino a toda alma buena, recta y de corazón honesto en toda Gran Bretaña. Para que puedan ser advertidos y escapar antes de que llegue el tiempo terrible. Ahora permítanme señalar algunas otras cosas que sucederán antes de la venida del Hijo del Hombre. El Señor tiene una controversia entre todas las naciones de los gentiles. Les ha enviado una advertencia. Ha enviado a sus siervos a profetizarles. Los ha enviado a predicar y dar testimonio de la verdad. Los ha enviado a llamar a las naciones al arrepentimiento, tanto altas como bajas, ricas y pobres, religiosas y no religiosas, sacerdotes y pueblo, para que todos se arrepientan y reciban el Evangelio en su plenitud, y no solo para hacer esto, sino para recoger de estas naciones. ¿Oirán? Ellos no. Sabemos que no lo harán. Pero esto no justifica que seamos negligentes en la entrega de nuestro mensaje. Tenemos una responsabilidad puesta sobre nosotros y esa responsabilidad debemos cumplir, ya sea que el pueblo escuche o se abstenga, debemos advertirles, para que no tengan excusa alguna, cuando vengan las tribulaciones que he nombrado. Por tanto, el Señor tiene entre ellos una controversia, la misma que tuvo con la nación egipcia, con esta diferencia,
que los egipcios no tuvieron el mismo tiempo para considerar el mensaje que vosotros tenéis. Solo tenían unos pocos días, y si se arrepentían y recibían la palabra que Moisés y Aarón les entregaron, muy bien. Y solo por poco tiempo, muy pocos días, se les permitió decidir este asunto. Has tenido una porción de toda una generación. Vuestros tiempos aún no se han cumplido del todo, y por eso habéis tenido el privilegio de considerarlo desde vuestra niñez hasta la mediana edad, y algunos de vosotros desde la mediana edad hasta la vejez, para ver si recibiréis el mensaje de los últimos días que Dios ha enviado o no. ¿Cómo serán las consecuencias? Si lo recibéis, os salvaréis huyendo de en medio de esta nación. Os salvaréis a vosotros mismos y a vuestros hijos tanto temporal como espiritualmente. Pero si no lo recibís, el Señor, que es paciente, después de haber soportado al pueblo todo el día, retirará a sus siervos de en medio de vosotros. Cuando llegue ese día habrá guerras, no guerras como las que han ocurrido en siglos y años pasados, sino una guerra desoladora. Cuando digo desolador, quiero decir que arrasará con estas naciones europeas. Las ciudades quedarán deshabitadas, sin habitantes. El pueblo será destruido con la espada de sus propias manos. No solo estas sino muchas otras ciudades serán quemadas. Porque cuando los ejércitos contendientes se enfurecen con una ira terrible, sin el Espíritu de Dios sobre ellos, cuando no tienen ese espíritu de humanidad que ahora caracteriza muchas de las guerras entre las naciones, cuando se les deja solos, no habrá cuartel dado, no se tomarán prisioneros, sino una guerra de destrucción, de desolación, de incendio de ciudades y aldeas, hasta que la tierra quede desolada. Esa es otra cosa que vendrá antes de la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasa con mi propia nación, la nación estadounidense? ¿Qué puedo decir más de lo que he dicho en tiempos pasados? Han tenido una gran guerra desoladora. Una guerra entre el norte y el sur en la que muchos cientos de miles fueron destruidos. Esta guerra fue predicha 28 años antes de que ocurriera. El mismo lugar donde debía comenzar fue marcado por el profeta José Smith, aquel joven de quien he hablado. Él designó que la revolución comenzaría en Carolina del Sur, y así lo hizo. Él señaló que esta guerra sería grande y terrible, y sucedió aunque transcurrieron 28 años antes de que comenzara. Estas revelaciones y profecías han sido publicadas por cientos de miles y circuladas entre ustedes aquí en Gran Bretaña. La gente no ignora del todo estos asuntos. Han sido advertidos. Pero ¿qué pasa con la nación estadounidense? Aquella guerra que destruyó la vida de unas 1.500 o 1.600.000 personas no fue nada, comparada con la que acabará devastando ese país. No está muy lejano el tiempo en el futuro en que el Señor Dios impondrá su mano pesadamente sobre esa nación. ¿Cómo sabes esto? Pregunta 1. Lo sé por las revelaciones que Dios ha dado sobre este tema. Leí estas revelaciones cuando fueron dadas por primera vez. Esperé más de 28 años y vi su cumplimiento al pie de la letra. ¿No debería entonces esperar que se cumpla el resto de ellas? Ese mismo Dios que dio las revelaciones a su siervo José Smith con respecto a los asuntos, cumplirá cada jota y cada tilde que se ha hablado, concerniente a esa nación. ¿Cuál será entonces la condición de ese pueblo cuando llegue esta gran y terrible guerra? Será muy diferente a la guerra entre el norte y el sur. ¿Quieres que te la describa? Lo haré. Será una guerra de barrio contra barrio, de ciudad contra ciudad, de pueblo contra pueblo, de condado contra condado, de estado contra estado, y seguirán destruyendo y siendo destruidos y la fabricación, en gran medida, cesará, por un tiempo, entre la nación americana. ¿Por qué? Porque en estas terribles guerras no tendrán el privilegio de fabricar, habrá demasiado derramamiento de sangre, demasiada mafia, demasiada gente que se unirá en bandas y destruirá y saqueará la tierra para permitir que la gente siga cualquier vocación local con algún grado de seguridad. ¿Qué será de millones de agricultores en esa tierra? Dejarán sus granjas y quedarán sin cultivar y huirán delante de los ejércitos devastadores de un lugar a otro. Y así irán quemando y saqueando todo el país. Y esa nación grande y poderosa, que ahora consta de unos 40 millones de personas, se consumirá a menos que se arrepientan.
Estas son predicciones que puedes registrar. Pueden dejar que se hundan en sus corazones. Y si el Señor vuestro Dios os permite vivir, veréis mis palabras cumplidas al pie de la letra. No son mis palabras, sino palabras de inspiración, las palabras del Dios eterno, que ha enviado a sus siervos con este mensaje para advertir a las naciones de la tierra. El libro de Mormón contiene muchas de estas predicciones. Este libro lleva ya 49 años imprimiéndose y las profecías que contiene se están cumpliendo con gran rapidez. Y toda predicción aún en el futuro, registrada en ese libro, se cumplirá literalmente, según las palabras que se pronuncien. El Señor nuestro Dios ya ha destruido 2 naciones grandes y poderosas que una vez ocuparon el hemisferio occidental, porque cayeron en la maldad y no se arrepintieron. Tenemos un registro de esto. La primera nación que trajo a ese hemisferio fue un pueblo de la Torre de Babel. Fueron guiados de la mano del Señor. Estaban ubicados en el ala norte de ese continente y llegaron a ser una nación grande y poderosa. Habitaron la tierra durante unos 16 o 17 siglos después de su salida de la Torre de Babel. Pero el Señor hizo un decreto, cuando los condujo por primera vez a esa tierra, que si ellos o sus descendientes caían en la maldad y no se arrepentían, Él los visitaría con completa destrucción. Así lo hizo. Unos 600 años antes de Cristo, esa gran nación fue completamente arrasada por los juicios de Dios Todopoderoso, y sus huesos quedaron blanqueados en las llanuras y montañas de esa tierra. No quedaron sepultados por los numerosos ejércitos que salieron matando y siendo asesinados, y en su lugar fue traída otra colonia de Jerusalén, siendo un remanente de la tribu de José. El mismo decreto se aprobó respecto de una rama de aquella colonia que se hizo respecto de la primera nación. Les dijo el Señor, si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Pero si no guardáis mis mandamientos en la tierra, seréis destruidos de su faz. Eso se cumplió literalmente. Después de vivir en esa tierra hasta casi el final del siglo IV de la era cristiana, cayeron en la iniquidad y fueron destruidos, con excepción de unos pocos que se pasaron al ejército contrario. Y el Señor también hizo un decreto similar, registrado también en el mismo libro, con respecto a la actual gran nación populosa llamada el pueblo de los Estados Unidos. Deben perecer, a menos que se arrepientan. Se consumirán y la plenitud de la ira de Dios Todopoderoso se derramará sobre ellos, a menos que se arrepientan. Sus ciudades quedarán desoladas. Se acerca un tiempo en que la gran y populosa ciudad de Nueva York, la ciudad más grande de la República Americana, quedará sin habitantes. Las casas se mantendrán, algunas, no todas. Allí permanecerán, pero desocupados, sin gente que los herede. Será lo mismo con respecto a muchas otras ciudades, en las palabras del Señor, derribaré todas sus fortalezas y ejecutaré sobre ellas venganza y furor, como contra las naciones, como las que han hecho. No he escuchado. Todo se cumplirá. Pero habrá un remanente que se salvará. Serán aquellos que se arrepientan de sus pecados. Serán aquellos que crean en el Señor Jesucristo y estén dispuestos a obedecer sus mandamientos, dispuestos a escuchar su voz, dispuestos a ser bautizados para la remisión de sus pecados, dispuestos a nacer del Espíritu o recibir el Espíritu Santo. Fantasma por la imposición de manos, dispuesto a andar recta y honestamente con todos los hombres y justamente los unos con los otros. Estos y solo estos serán perdonados, porque es el decreto de Jehová. Y esto no es todo. Así Emosfar, solo les dije lo que sucederá sobre el pueblo de Gran Bretaña, sobre las naciones europeas y sobre el pueblo de los Estados Unidos. Pero también habrá grandes tribulaciones entre todas las naciones de la tierra, que no se arrepentirán. Se desperdiciarán con varios juicios. Pero los paganos se salvarán por más tiempo que estas naciones gentiles que tuvieron las escrituras entre ellos, pero no las obedecerían. Usted ha multiplicado la Biblia en millones de ejemplares y la ha hecho circular en casi todas las familias. Puedes leerlo cuando quieras. Puedes ver la gloriosa luz de la verdad, registrada en estas profecías, en estas doctrinas, en estos principios celestiales y santos, y sin embargo, frente a toda esta luz, conocimiento, verdad y revelación divina,
Rechazas a los siervos de Dios, rechazas el antiguo evangelio, cuando es predicado en su plenitud, rehúsa arrepentirse de todas las iniquidades y abominaciones en que han caído las naciones. Es por esto, por la luz que las naciones tienen en medio de ellas, la cual no recibirán, que el Señor los visitará primero. Y cuando los haya visitado y derribado, impondrá su mano con fuerza sobre las naciones paganas de Asia, y también sobre las que están en África, y serán castigadas con juicio severo, pero no serán completamente destruidas. Una parte de las naciones paganas serán redimidas. ¿Por qué? Verán el poder y la gloria de Dios que se manifestará entre las tribus de Israel, quienes serán reunidas de en medio de ellos y regresarán a su propia tierra. Verán la gloria de Dios manifestada como en la antigüedad y dirán, seguramente Jaggernaut ya no es mi Dios. Ciertamente no adoraré a cocodrilos, ni a serpientes. Tampoco adoraré al sol, ni a la luna, porque hay un Dios manifestado entre ese pueblo, Israel, que es digno de las naturalezas y atributos de un Dios. Echaré mis dioses a los topos y a los murciélagos, y adoraré al Dios de Israel. Entonces se cumplirá lo dicho por el profeta Ezequiel, entonces sabrán las naciones que yo Jehová soy Dios. Y acontecerá, después de ese periodo, cuando Jesús haya levantado a todos los justos de sus tumbas, descenderá con todas las huestes del cielo acompañándolo, y se parará sobre el monte de los olivos, y saldrá de Jerusalén, y los judíos saldrán al monte a recibirlo y lo reconocerán como su Mesías y Rey, y entonces sucederá que también las naciones paganas lo reconocerán más plenamente como el Dios verdadero y único, entonces se cumplirá lo que es escrito en el último capítulo de Zacarías, que todas las naciones alrededor de Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, en Jerusalén, y también para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Habrá muchas de aquellas asambleas solemnes y fiestas que fueron mandadas en tiempos antiguos, que serán restablecidas en medio de Israel cuando ellos regresen. Y el Señor Jesús estará allí. Allí estarán sus 12 apóstoles que anduvieron con él mientras estaba en la carne. Y se sientan sobre 12 tronos y ayudan a nuestro Señor y Salvador a juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero Jesús tendrá un trono al igual que estos 12 discípulos. ¿Dónde estará su trono? Se va a levantar un templo en la antigua Palestina, donde antes se encontraba. Ezequiel lo vio en visión y describe la construcción de esa casa cuando estará completa, y vio la gloria de Dios viniendo por el camino del este, y este glorioso personaje entró por la puerta este de ese templo, y entró al templo. Y Ezequiel, lleno del Espíritu de Dios, fue levantado y llevado al atrio donde había entrado Jesús, y oyó una voz que le decía, «He aquí el lugar de mi trono, donde habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanarán mi nombre, sino que habitaré con ellos para siempre». Este será un periodo glorioso. Será un tiempo en que todos sabremos quién es el Dios verdadero y quién tiene el encargo de hablar en su nombre y de declarar sus verdades entre el pueblo, si no lo descubrimos antes. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Si endurecemos nuestro corazón para que el Espíritu de Dios no tenga lugar dentro de nosotros para revelarnos la verdad, entonces sabremos quién será salvo. Sabremos entonces que hay un Señor Dios, y que Él está en medio de Israel, y su trono está entre ellos, y reinará sobre la casa de David y sobre todo Israel, por los siglos de los siglos. ¿No pensáis que los 12 apóstoles que estaban con Él sufrieron persecución, y finalmente la mayoría de ellos fueron martirizados? ¿No pensáis que tendrán tronos? Juan el Revelador vio los tronos de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y él dice, se sentarán en estos tronos como jueces. Así se construirán 12 tronos, cuando se edifique el templo de Dios en Jerusalén, junto al trono de el Mesías, para que se sienten sobre ellos estos 12 hombres, cuando salgan de sus tumbas para reinar como reyes, y para comer y beber en la mesa del Señor. ¿Qué? Algunos podrían exclamar, ¿comieron y bebieron después de la resurrección de entre los muertos? Sí, ¿no comió y bebió Jesús con sus discípulos después de salir de la tumba? Lo hizo. Comió el pescado asado y el panal de miel en su presencia. Los seres inmortales pueden comer si así lo desean. Por eso está escrito,
tú que me habéis seguido en la regeneración, es decir, estos 12 discípulos, por cuanto me habéis seguido en la regeneración, os sentaréis sobre 12 tronos y comerás y beberás en mi mesa, y juzgarás a las 12 tribus de Israel. Eso será mejor que ser juzgado por mortales imperfectos. Los hombres que son llamados aquí para ser jueces no siempre son perfectos en su juicio. Se equivocan. Los mejores de ellos, los más sabios de los hombres pueden equivocarse en sus decisiones, pero no así con estos grandes jueces que salen del sepulcro, resucitados a la inmortalidad, vestidos de luz como de un manto, purificados y emblanquecidos ante Dios. Las mentes están llenas de inteligencia, y ella irradia de sus rostros, y saben juzgar por el Espíritu que está sobre ellos, y sus decisiones serán con justicia. Qué agradable sería entrar en una de esas hermosas habitaciones que se construirán en el templo de nuestro Dios en Jerusalén y contemplar la hermosa mesa servida sobre la cual se servirán los lujos de nuestra tierra a esos seres inmortales, y luego ver al Maestro, al gran Rey, al Señor de señores y Rey de reyes levantarse y ministrar a sus discípulos. Espera en ellos, dándoles ejemplo. El que es inmortal y está tan por encima de la mortalidad como los cielos están sobre la tierra, condescendiendo a administrar su felicidad. ¿No sería esto delicioso? Quien que tenga en su corazón algún deseo de santidad, pureza, honestidad y virtud, no se extasiaría ante la idea de tener el privilegio de ser invitado a entrar, aunque no se sentara a la mesa. ¿Verlos cuando participaban, con su Salvador, de esta fiesta? Y estos serán los hombres que estarán con Jesús cuando descienda al monte de los olivos, después de que hayan sido abiertas las tumbas de los justos. En la resurrección, saldrán inmortales, eternos, revestidos de la plenitud de esa gloria que pertenece al reino celestial. También reinarán como reyes y sacerdotes aquí en la tierra. A algunos de los santos resucitados se les darán 10 ciudades para gobernar. A otros se les darán 5 ciudades para gobernar, según sus obras aquí en esta vida. No todos tendrán el mismo poder. No todos tendrán la misma regla. Los 12 tendrán 12 tronos. Un trono cada uno, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Las tribus necesitarán ser juzgadas durante los 1000 años que vivan en la tierra. Necesitarán jueces entre ellos que les manifiesten lo que es importante que sepan los hombres, las mujeres y los niños. Estos 12 hombres que están designados para juzgar a estas 12 tribus de Israel no pueden ser, por así decirlo, jueces de toda la tierra al mismo tiempo. No pueden estar presentes en todas partes al mismo tiempo, y por eso habrá otros jueces, otros hombres de Dios, aquellos que serán tenidos por dignos ante los ojos del Altísimo. Por eso leemos en las revelaciones de San Juan que los escuchó cantar un cántico nuevo, un cántico glorioso. Acerca de su gloria futura y su felicidad futura y su futuro hogar, ¿dónde? En la tierra. ¿Qué? ¿Gente en el cielo cantando sobre la venida a la tierra? Sí. Cuando sea redimido será una mansión gloriosa, será un mundo glorioso, valdrá la pena vivir en él. Y será santificada, y el conocimiento de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el abismo. Todos los seres tendrán conocimiento. Todas las personas tendrán comprensión. Comprenderán las cosas de Dios y las realizarán. El Señor hará de esta tierra una de las moradas más gloriosas en la medida en que los pueblos se preparen para ella, una de las moradas más gloriosas que puedan ser dadas a los hombres. Estará poblada de seres inmortales durante toda la eternidad. Pero antes tendrá que morir. La tierra tendrá que desaparecer al igual que nuestros cuerpos, y su polvo se mezclará en forma caótica. Pero ese mismo ser que organizó la tierra volverá a hablar, y la eternidad volverá a oír su voz, y los materiales de nuestra tierra volverán a juntarse, y cuando los una en uno, y los forme en un mundo, será un mundo glorioso, habitación de seres inmortales. Por los reyes y por los sacerdotes, y por los que han sido fieles hasta el fin. Ellos morarán en ello, y las generaciones de sus hijos morarán en él, hasta que lleguen a ser lo suficientemente numerosos como para necesitar otra creación. ¿Qué generación? ¿Generaciones dice usted, señor Pratt? ¿Quieres decir que estos seres inmortales van a tener posteridad? Sí.
Me refiero solo a lo que digo. Aquellos que sean considerados dignos de heredar esta tierra, cuando sea celestial, los seres celestiales poblarán la tierra con su propia descendencia, sus propios hijos y sus propias hijas. Y estos hijos y estas hijas que nacerán de estos seres inmortales serán los mismos que tú y yo éramos antes de tomar estos tabernáculos mortales. ¿Ahora lo entiendes? ¿Cómo estábamos entonces? Quizás algún extraño presente pueda preguntar, ¿qué posición ocupábamos antes de tomar estos tabernáculos mortales? Estábamos en la presencia de Dios el Padre Eterno. Estábamos con nuestro hermano mayor. ¿Quién es Él? Las Escrituras dicen que Él era Cristo. Las Escrituras dicen que Él fue nuestro Señor y Salvador Jesús, el primogénito de toda criatura. Efectivamente. ¿Eso significa su nacimiento en el establo? No. ¿Realmente dicen eso las Escrituras? Sí. ¿Quiénes son los otros que nacieron? Era toda la familia humana que una vez estuvo en el reino celestial de donde vinieron nuestros espíritus cuando tomaron posesión de estos tabernáculos mortales, así como Jesús descendió del Padre, siendo el mayor de la familia, y tomó sobre sí un tabernáculo mortal. Así también sus hermanos y hermanas han venido de la misma región de gloria y han tomado sobre sí tabernáculos mortales para seguir sus pasos, si así lo desean. Como Él estaba con el Padre, antes de que se pusiera la fundación del mundo, así éramos nosotros y todo el resto de la familia humana. No me refiero a esta carne. Estos huesos, no me refiero a la parte mortal del hombre, sino a ese ser que está dentro de estas carne y huesos. Me refiero a ese ser que siente, que reflexiona, que piensa, el ser que es divino por naturaleza, en cuanto guarda los mandamientos de Dios. Ese es el ser que vivió antes de que se construyeran estos tabernáculos mortales. Estuvimos allí cuando se pusieron los cimientos de la tierra. Fuimos contados entre aquellos hijos de Dios de quienes el Señor habla al patriarca Job. ¿Dónde estabas tú, hablando con Job, cuando puse la piedra angular de la tierra, cuando todos los hijos de Dios gritaban de alegría y las estrellas de la mañana cantaban juntas? Job, ¿dónde estabas en ese momento? Él estaba entre ellos. Él estuvo allí, tal vez no lo recordaba, como tampoco lo recordamos nosotros. Este es un principio que se enseñaba en la antigüedad. Dios es el Padre de nuestros espíritus, Dios es el autor de todas las inteligencias que jamás han venido a este mundo. Él los engendró. Se le llama el Padre de los espíritus. ¿Tenemos que llegar a ser como Él? ¿Cuál es la promesa a los santos de los últimos días? ¿Cuál es la gran promesa hecha a todos los santos, tanto a los santos de los antiguos días como a los de los últimos días? La promesa es que serán como Él. ¿En qué sentido? Como Él con un cuerpo inmortal. Él purificará estos viles cuerpos nuestros y los modelará según su propio cuerpo, limpios del pecado y preparados para morar en su presencia, teniendo cuerpos inmortales de carne y huesos como los que tiene nuestro Salvador. Y si el aumento del reino de nuestro Salvador no tiene fin, tampoco lo tendrá el aumento del reino de sus hermanos menores. Aquí entonces vemos la conveniencia de lo que dije hace un momento, que esta tierra se convertirá en habitación de seres inmortales y no habrá más muerte ni dolor, porque las cosas anteriores han pasado y todas las cosas han llegado a ser nuevo. Se extenderán y multiplicarán como las estrellas en los cielos allá o como la arena en la orilla del mar, que el hombre mortal no puede contar. Estos niños serán espíritus, no cuerpos de carne y huesos, hasta que hayan demostrado su valía como lo hemos hecho nosotros, cuando sean enviados a una nueva tierra y reciban tabernáculos como los que hemos recibido nosotros, y si están dispuestos a guardarlos. Las leyes de Dios, así como los santos guardan las leyes de Dios, ellos también serán redimidos, y habrá una mansión preparada para ellos, a saber, el mundo que se erige para su habitación. Así, las creaciones se multiplicarán sobre las creaciones, se construirá un universo de mundos para los reinos de nuestro Dios, todos convirtiéndose o estando sujetos a aquel que está sentado en el trono, que balancea su cetro sobre todos los mundos y dominios, y nosotros en conexión con él reinará sobre los tronos y en nuestras mansiones que nos son dadas.
Por eso, dice el apóstol Pablo, no es el hombre sin la mujer en el Señor, ni la mujer sin el hombre. La gente puede pensar que pueden obtener la plenitud de la gloria celestial sin tener una esposa. Quizás lo piensen así, pero se equivocarán. El Señor nuestro Dios ordenó que el varón y la mujer estuvieran unidos por la eternidad. Un pacto matrimonial por tiempo solo no es orden del cielo. Dios diseñó que el hombre y la mujer, siendo seres inmortales, fueran el uno el otro compañero, esposo y esposa, mientras transcurrían las edades eternas, y disfrutaran de todo lo que estaba destinado para ellos en los mundos eternos. Este es el objetivo que el Señor tenía en mente. Estos matrimonios que celebran las naciones gentiles están bastante bien en sus lugares. Les va muy bien a quienes no tienen conocimiento de la verdad. Lo hacen bastante bien para aquellos que no tienen conocimiento del Evangelio. Son matrimonios humanos o, en otras palabras, matrimonios realizados por autoridad humana, matrimonios que son necesarios en gobiernos humanos o gobiernos establecidos de acuerdo con leyes humanas. Pero todos esos matrimonios, instituciones y ordenanzas se desmoronarán con los gobiernos humanos, y después de la resurrección no tienen fuerza. Pero lo que es de Dios permanecerá por los siglos de los siglos. Los matrimonios ordenados por Dios son eternos. Lo que Él ha unido nunca podrá separarse, si las dos personas permanecen fieles a sus convenios y fieles al Señor su Dios. Por lo tanto, Él ordenó el matrimonio eterno con el propósito de multiplicar los seres inteligentes después de que dejemos este mundo. No habrá matrimonio en el otro mundo. Este es el mundo para todas las ordenanzas, así como para la ordenanza del matrimonio. Si quieres bautizarte, hazlo aquí. En ese mundo no existe tal cosa como ser bautizados por ustedes mismos. Si quieres ser confirmado, hazlo aquí, porque allí no hay confirmación. Si deseas participar de alguna de las ordenanzas del Señor nuestro Dios, este es el lugar para que las atendamos. Por eso está escrito que ni se casan ni se dan en matrimonio en ese mundo. ¿Por qué? Porque se supone que los hombres les habrán asegurado, en esta vida, todo lo que corresponde a su futura exaltación y gloria. Y si aquí se descuida eso, tales se ponen en condición de no ocupar la plenitud de la gloria, ordenada desde antes de la fundación del mundo, para ser dada a los hijos e hijas del Altísimo. Amén. Estabas escuchando un discurso del Elder Orson Pratt, pronunciado en la sala de reuniones de la rama norte de la Conferencia de Londres, el domingo 9 de marzo de 1879 por la tarde.